Hola, soy el pastor Pedro Piñol y esta es la Iglesia Bíblica Bautista de Castellbisbal. Estoy transmitiendo aquí desde nuestro local y me gustaría en este pequeño vídeo hacer primeramente un pensamiento que creo que es importante en cuanto al sistema dispensacional. Ahora no voy a extenderme, espero, pero quiero compartir algunas cosas para hacernos pensar. Como sabéis, el sistema dispensacional es un sistema hermenéutico que se utiliza para poder interpretar las Sagradas Escrituras. Como sistema hermenéutico es totalmente humano, pero lo que hace es dividir la Biblia en diferentes épocas, etapas, fechas, donde Dios actúa con el hombre en referencia al pecado de una manera particular. La palabra dispensación realmente no tiene nada que ver con el tiempo. De hecho, la palabra en sí quiere decir mayordomía, cosas de casa. La idea fue tomada de diferentes pasajes y traducida de esta manera. De hecho, podéis encontrar esa palabra en las mismas escrituras. Vamos a verlo un momento. Os invito a tomar vuestra Biblia o una concordancia, buscar la palabra dispensación. Muy bien, si tenéis una tablet es mucho más rápido encontrarla, ¿verdad que sí? Déjame leer de Efesios 1:10. Dice así: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Escucha bien, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, la mayordomía, el propósito que Dios tiene en su plan eterno, en su manera de trabajar con el hombre a través de los años. Ahora, esa es la idea que tenemos en la Escritura. Así que ahí tenemos la palabra dispensación. Y esta palabra es utilizada para mostrar que Dios tiene un propósito en el tiempo. Recordad que Él creó el tiempo. La Biblia dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el principio creó Dios. Eso es la creación también del espacio y del tiempo. Por lo tanto, Dios está en la eternidad y entra en el tiempo en su propósito. Y en ese tiempo va desarrollando y enseñándonos verdades que no conoceríamos si no hubiera sido que Dios nos la ha revelado a través del tiempo de su palabra. Por eso los teólogos decimos que la verdad es como un libro que va abriendo sus páginas. Vamos conociendo más y más de la verdad de Dios, de la Biblia, de la eternidad del cielo, a medida que el tiempo pasa y leemos las Escrituras. El conocimiento como creyentes que hoy tenemos no es el mismo conocimiento que tenía Job, aunque él tenía un conocimiento de Dios extraordinario. Una vez hablé sobre la teología sistemática de Job. Increíble todo el conocimiento que él tenía. Pero, por ejemplo, no podría conocer a lo mejor de el porvenir. Apocalipsis no fue escrito hasta después del Señor Jesucristo. Así que en ese principio vemos algo que es importante. Ahora, ¿ha trabajado Dios de la misma manera a lo largo de los años? No. La lógica me hace ver, el libro de Hebreos me lo demuestra, que el culto, las formas de adorar al Señor en el Antiguo Testamento no es la misma que tenemos ahora en el Nuevo Testamento. ¿Verdad que no? Por lo tanto, hay una clara distinción en el tiempo de la manera en que Dios tiene y trabaja con su pueblo. Pero hay más que quiero compartir con vosotros y que creo que debemos pensar. Y fijaros que os estoy haciendo pensar. Otra de las cosas que descubrimos es que Dios escoge a una nación, a Israel. Todos estamos de acuerdo con ello, ¿verdad? El pacto abrahámico con Abraham, Génesis 12, establecido más tarde con Jacob, con Isaac. Podemos hablar incluso de otros pactos, como el pacto con Noé, pacto noénico. Podemos hablar del pacto adámico. Podemos ver que en cada una de esas ocasiones Dios ha trabajado de una manera personal en cuanto al pecado con diferentes creyentes.
en el Antiguo Testamento. Pero entonces cuando llegamos al Nuevo Testamento y encontramos ahí la pugna entre gentiles y judíos de Hechos, descubrimos que Dios establece algo llamado iglesia. Y la iglesia de Cristo es bien diferente a Israel. ¿Verdad que sí? Y entendemos y comprendemos que después de la iglesia de Cristo va a haber otra cosa. ¿Cómo quieres llamarle? Bueno, según lo que veo en la Biblia, en este libro que tengo aquí, la Biblia le menciona como el tiempo de angustia para Jacob. Le menciona como la última semana del libro de Daniel. La Biblia utiliza esos términos. Los teólogos han implantado otros términos. La tribulación, la gran tribulación. La Biblia nos habla del reino. Los teólogos a veces hablamos del milenio. Son palabras humanas para intentar explicar, entender más hermenéuticamente las Escrituras. Ahora, fijaros que en esta presentación no os he hablado del sistema dispensacional o de las dispensaciones. De hecho, cuando uno estudia las dispensaciones, encontrará algunos autores que hablan de 7 dispensaciones, otros hablan de 8 dispensaciones, otros hablan de 5 dispensaciones, otros hablan de 2 dispensaciones. ¿Quién tiene razón? Tal vez todos ellos. Porque depende de algunos factores que vas a ver una cosa o la otra, y seamos sinceros. Ahora, lo que todos van a coincidir, y lo que creo que es remarcable en la Escritura, es que Dios determina tiempos, razones y sazones, en su propia voluntad, específico plan para sus hijos, para su pueblo, para las naciones, para los paganos, para los incrédulos, para los creyentes. Y esas distinciones son innegables en la Escritura. Ahora os llevo a un punto importante. He visto varios vídeos en YouTube. He leído varios artículos que dicen que el sistema dispensacional fue creado por Scofield y por Darby. A mí mismo me han acusado de ser darwiniano o darwinista. Mi Biblia que tengo aquí es Scofield y tiene sus problemas. En esos vídeos oigo cosas que no son ciertas. Y a veces las dicen buenos hermanos, así que no es un ataque a mis queridos hermanos lo que voy a decir ahora, es un ataque a sus presuposiciones y a su información, la cual es errónea. No es cierto, reitero, no es cierto, es mentira, es erróneo. Es mala información, es totalmente algo que es confuso decirlo. No es cierto que Darby fuera el primero en mencionar estas verdades. No es cierto que Scofield fue el primero en mencionar estas verdades. No es cierto que no exista hasta 1800, 1900 las ideas del rapto pretribulacional. Y cuando alguien dice esto ya ha perdido toda su razón. ¿Por qué? Porque para decir esto has tenido que leer todo lo escrito hasta 1800 y dudo que lo hayan hecho. Así que no pueden decir eso. Ahora, los que escuchan esto se encuentran en un verdadero dilema. ¿Cómo probarlo? Y voy a serlos muy sinceros. Una vez escuchando uno de estos vídeos dije, wow, ¿es esto cierto? ¿No hay nada escrito antes de Darby sobre el rapto? Ahora, esta es una afirmación muy poderosa, muy potente. Porque si no hay nada escrito antes del rapto, o sea, antes de Darby del rapto, ¿qué estoy creyendo? Eso me obligó a hacer una investigación en los textos antiguos, en los padres de la iglesia. Y sabes, descubre rápidamente que no es cierto. Voy a dejarte en el link de la caja donde estoy haciendo este vídeo buena información ahí para que puedas leerla. Y déjame acercar un poco más para que me escuches ahora. Quiero que me escuches. Bien, ahora me siento más cerca tuyo. Y quiero decirte esto con todo el cariño. Los padres de la iglesia no hablan mucho del rapto, es cierto. Pero sí todos tenían una posición pretribulacional, es decir, la iglesia no pasaría por la tribulación. En el escrito abajo, te invito a que lo leas,
menciona muchos más escritores que demuestran y prueban que antes de Darby ya había en la iglesia antigua una predeterminación, una seguridad de creer que la iglesia no pasaría por la tribulación. Punto número 1. En segundo lugar, el hecho de que una verdad no haya sido proclamada hasta un momento dado no quiere decir que no haya sido creída mucho antes de ese momento. Está bien, sobre todo aquellos que conocemos la Reforma y conocemos el movimiento protestante. Todos vamos a decir que Lutero volvió a predicar de la justificación por gracia, las 5 solas. ¿Quiere decir eso que hasta Lutero, 1517, no se creía en la justificación por gracia? Y cuando vino Lutero, él empezó a enseñar estas cosas. ¿Verdad que sería absurdo? Se hace lo mismo cuando se dice que no existe la enseñanza pretribulacional o el rapto hasta Scofield o Darby o los que estaban en las conferencias de Niagara Falls. No es cierto esto, no es cierto. Debemos ser sinceros en nuestra objetividad histórica. Porque cuando tú dices estas cosas, hermano mío, cuando como pastor enseñas estas cosas, sin haber informado, sin haber investigado, cometes un error grande delante de la iglesia de Cristo. Tal vez no lo hagas ni con propósito, pero tu error, tu equivocación, lleva a la confusión. Y esto es lo que está pasando en nuestros días, Voy a hacer otro vídeo para no alargarme de sobre el tema del rapto. Pero vuelvo a las dispensaciones. El dispensacionalismo, de una manera o de otra, ha sido creído a lo largo de toda la historia del cristianismo. El sistema dispensacional fue organizado mucho más tarde, es cierto, pero ya encontramos una clara distinción en el libro de Hechos entre Israel y la iglesia. Eso es. Y cuando vemos esa distinción, encontramos que hay 2 momentos, 2 etapas claramente distintivas, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, una vez más, voy a hacer una corrección que creo que es injusto decir de los que creemos en el dispensacionalismo. No es cierto que creamos que toda la nación de Israel es salva porque es el pueblo de Dios. Eso no es cierto. La Biblia nos muestra, nos enseña que solo los que ponen su fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo son salvos. Los judíos antiguo testamentarios, igual que las naciones paganas que aceptaban al Dios de Israel, eran salvadas no por las obras, sino por su fe en el Cordero venidero, en el Redentor, en el Goel. Y venido el cumplimiento del tiempo, esas son palabras bíblicas, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, cumplió su propósito en el tiempo, y nos dio una redención a todo aquel que cree, sea judío o sea griego. No importa de qué nación, Romanos capítulo 11 nos lo demuestra, tanto ellos como nosotros somos salvos por la gracia. Así que no es cierto. Aquellos que dicen, y lo he escuchado, aquellos que dicen que somos salvados, se me está yendo la cámara un momentito, ahí está. No es cierto aquellos que dicen que somos salvados por las obras y que si somos judíos, ya somos salvos. Escuchaba a alguien decir, voy a Israel, tengo mi hijo ahí, entonces mi hijo ya es salvo porque ha nacido en Israel. O sea, ni como teólogo puedes pensar esto. Ni como pastor puedes pensar esto. No, somos salvos por la gracia de Cristo. Y eso me lleva a otro pensamiento importante, y tendré que hacer otro vídeo para no alargar Y es que hoy en día, en la gracia, en esta época, hay un pueblo de Dios llamado iglesia. ¿Correcto? Formada por gentiles y judíos. Correcto. ¿Pero ha desechado Dios a su pueblo Israel? No. Dios tiene un plan para esa nación
un plan como grupo étnico y Dios va a cumplirlo. Eso no quiere decir que todos los judíos van al cielo o sean salvos. Quien cree esto o dice esto no ha leído la Biblia. Lo que quiere decir es que Dios va a cumplir su plan y su propósito con la nación que Él escogió para que viniera el Redentor del mundo a este mundo, que era judío, ese Redentor, el Señor Jesucristo. Es importante que seamos honestos en nuestra presentación teológica. ¡Wow! Voy a hacer otros vídeos, pero espero que este vídeo haya contestado algunas de las preguntas en cuanto a las dispensaciones. Si te ha gustado, dale al like, dale a la campanilla, suscríbete, comparte este vídeo. Es necesario que hagamos llegar la verdad a cuantas más almas posibles, mejor, y que construyamos la iglesia no en base a lo que creemos nosotros, lo que pensamos nosotros, sino lo que dice la palabra de Dios. Que Dios os bendiga.